Buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir a esta primera sesión de la formación diocesana de catequistas. Gracias por vuestra inscripción, por vuestra colaboración. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos en la presencia del Señor. Vamos a rezar por todos los catequistas, por nosotros, por los que no han podido venir. Y hoy también nos vamos a acordar de manera especial de don Sebastián, nuestro obispo auxiliar, que dentro de pocas horas será el obispo titular de Jaén. Imagino que no podréis leer, ¿verdad?, la oración, pero está todo preparado. Así que todos juntos vamos a hacer esta oración que compuso San Juan Pablo II, una oración para los catequistas. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta primera sesión de la formación diocesana de catequistas y os presento un documento muy importante para todos nosotros. Seguro que ya lo conocéis. Nosotros los catequistas tenemos que tener siempre a mano la Sagrada Escritura, principalmente, también el Catecismo de la Iglesia Católica, pero no puede faltar, ni mucho menos, el Directorio para la Catequesis. Este es el tercer documento que ha sacado la Santa Sede y que se llama Directorio para la Catequesis y es del año 2020, muy renovado. En el capítulo 4 habla de la formación de los catequistas. Y en el punto 131 dice, es un proceso permanente. Lo que vamos a hacer aquí es algo ocasional. La formación diocesana va a ser algo puntual, pero en las parroquias debéis de tener continuamente, de manera permanente, esa formación con vuestros párrocos. Habla también el 132 de la finalidad de la catequesis. Y es que tiene que, de alguna manera, despertar en vosotros ese espíritu de discípulos misioneros. Que toméis conciencia de que somos discípulos misioneros. Os tiene que capacitar para comunicar, acompañar y educar en la fe. Y siempre tiene que ser una catequesis cristocéntrica. La centralidad la vamos a tener siempre en Cristo, también en la formación. Y los últimos puntos de este capítulo nos habla de las dimensiones que tenemos que formar. Estas tres dimensiones son fundamentales. En primer lugar, la dimensión del ser y el saber estar con. Es decir, la dimensión personal como catequistas y la dimensión relacional con tu grupo de catequistas o con tu grupo de catecúmenos. Y entonces queremos que el catequista sea ante todo buena persona, madurez humana, que sea también un buen cristiano y que tenga esa conciencia evangelizadora. Luego hay que formar la dimensión del saber y por eso vamos a dar aquí formación bíblico-teológica en esta sesión y en las siguientes. Y también hay que conocer el destinatario, el contexto social. Por eso los dos primeros ponentes nos van a hablar
Pues primero, el primero de Sagrada Escritura y la segunda, pues del destinatario, por medio de la psicología del desarrollo. Y por último, vamos a tener que también tener competencias metodológicas, pedagógicas, y eso lo tendremos con la última sesión. Esa dimensión primera de la que hemos hablado, el ser, pues nos ha ayudado mucho el Día del Catequista, el que todos pudimos disfrutar muchísimo, ¿verdad? Encontrándonos con nuestro obispo, con los demás compañeros de nuestra diócesis. Bueno, pues esta es la idea general que vamos a desarrollar en nuestras sesiones. Y ahora lo que vamos a hacer es presentaros al primero de los ponentes. Tenemos aquí a mi paisano, don Cristóbal Sevilla Jiménez. Él es doctor en Sagrada Escritura. Habiendo estudiado en Jerusalén, en el Studium Biblicum Franciscanum y también en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, podemos decir para muchos sacerdotes y también seminaristas que hemos tenido la suerte de asistir a sus clases, y lo decimos con cariño, es el rabino, no porque haya estudiado en Jerusalén, sino porque ha sido y es un maestro que ha sabido introducirnos en las profundidades del gran océano de la Biblia. Así que aquí tenemos a un sacerdote, podemos decir, hasta la médula, 35 años de cura, que no solo ha estudiado, sino que sigue haciendo pues su magisterio, sigue enseñándonos aquí en el seminario a sacerdotes y a laicos, y sobre todo pues tenemos que repasar su servicio parroquial en varias parroquias, en Molina de Segura, en Ulea, en el barrio de La Paz de Murcia y ahora en la parroquia de Santo Tomás de Aquino, en Los Rectores. Y he podido surfear un poco por la web y me he metido en sus redes sociales y pone que le gusta mucho, y yo creo que le apasiona, comunicar el Evangelio. Y ahora vamos a tener el gusto de poder comprobarlo. Buenos días a todos. Yo quisiera comenzar recordando a quien fue mi catequista. De esto ya hace años, Si llevo 35 años de cura, pues sacar las cuentas de los años que tiene que hacer. Yo no creo que Antonio no había nacido todavía y sus padres se habían casado ni nada, vamos, por supuesto. Sí, su hermano es vecino de mi hermana y son de la... No, tu hermano yo creo que es menor de mi hermana, que mi hermana. 51, 51. Pues sí, mi hermana va... No, mi hermana es mayor. Mi hermana... nos llevamos 2 años. O sea que imagínate si hace años de la señora Clotilde, allí en una sala, tú sabes dónde estaba la catequesis de la Clotilde, ¿no? No es, no. Yo ya soy un carroza. O como me decía mi padre, digo, ¿tú qué vas a saber si ya? No. No, porque aquella señora no tuvo otra ocurrencia en su última catequesis, con el catecismo aquel de pastas azules, de preguntas y respuestas, y no tuvo otra ocurrencia más que decir lo siguiente, en su última catequesis. Bueno, cuando comulguéis, cuando recibáis al Señor, tenéis que pedirle algo. Y quien quiera ser cura, se lo tiene que pedir. Yo os lo digo, que yo sé que aquí hay alguien que a lo mejor le va a pedir ser cura. Sí, no, esto es real. Estaba de párroco, no sé si vosotros lo llegasteis a conocer, el que estuvo tantos años en San Pío X, don José Escribano. Estaba de párroco don José Escribano. Y de coadjutor, en Bulla al coadjutor llamamos el teniente, ¿no? El cura teniente. Ya no se le llama, pero los antiguos le llamaban así. Estaba de coadjutor don Jesús Velázquez, que murió durante la pandemia, fue el primer cura que se murió durante la pandemia. Estaba ya enfermo. Creo que su última parroquia fue por ahí, por la Huerta.
Él estuvo muchos años de párroco ahí en Guadalupe, pero después él ya estaba enfermo y tal. Se fue a una parroquia más pequeña y ahí fue donde se le detectó la enfermedad y murió. Don Jesús Velázquez. Yo me acuerdo que con don Jesús Velázquez le decía: oye Jesús, cada vez que te veo me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. Digo, ¿cómo? Sí, porque tú, cuando íbamos a hacer la comunión, nos explicaste en la iglesia la parábola del hijo pródigo. Y tú, para explicarnos al padre que esperaba al hijo, tú hacías así en el horizonte, oteaba el horizonte, eso lo dice el texto de San Lucas, que el padre oteaba el horizonte para ver si venía el hijo, ¿no? Miraba así de lejos, estaba inquieto para ver si venía, ¿no? Y me decía don Jesús Cristóbal, ¿cómo es posible que te acuerdes de eso? Que me acuerdo perfectamente, claro, porque hay cosas que en el alma de un niño quedan grabadas para siempre, ¿no? Y bueno, pues yo le pedí al Señor ser cura, y aquí estoy, con 35 años de cura. Y este sabe perfectamente que no me viene de casta, porque en mi familia no hay cura, lo mismo que en la tuya. ¿Mi primo? Ah, bueno, sí es verdad, tú eres primo de Juan Matías, sí. Sí es verdad que por la parte de tu madre, sí, pues en mi familia nada de nada. O sea que lo mío no es de casta, lo mío viene por otro lado, como dicen por ahí, ¿no? Es verdad que mi abuela ha rezado más rosarios por mí que, vamos, mi abuela era terciaria franciscana. Entonces, y mi madre también, ellas fueron las que me enseñaron a mí a rezar, ¿no? O sea que sí, había una semilla ahí en la familia, estaba claro, ¿no? Pero aquello, en mi familia no había nunca curas ni relación así especial con ellos, ni nada de eso. Viene de ahí, ¿eh? Viene de esa semilla sembrada por aquella catequista, viene del Señor, la vocación viene del Señor, eso no lo podemos dudar. Pero el Señor utilizó a aquella catequista y utilizó a aquel sacerdote, a don Jesús, y bueno, pues de ahí empezó todo, ¿no? Por tanto, quiero deciros esto, ¿no? Que el inicio de mi vocación fue una catequista de las antiguas, de las que cogía el catecismo aquel, venga niño, venga, a repetir, preguntas y respuestas, ¿no? Y todos los días repasando, y allí atrás, todos en fila, así, muy bien. En unas cámaras altas de la casa, allí en el filato, al inicio del filato, por allí estaba su casa. Y bien, pues yo quiero hablaros para empezar a hablar de la Biblia, yo quiero hablaros de eso que decimos en el credo, ¿no? Y que habló por los profetas. Con esta expresión del credo, con esta afirmación del credo, ya sabéis que el credo es una píldora de fe, una píldora, la gran píldora de la fe es el credo, ¿no? Es el resumen de nuestra fe. Y dice, y que habló por los profetas para decir que la Biblia es palabra de Dios. Vamos a ver cómo la Biblia es palabra de Dios y cómo Dios habla en la Biblia. Porque habló por los profetas. Y el ser profeta es un don que Dios da a algunos para hablar de Él. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, no? Y quiero poneros algunos ejemplos que a vosotros os sirvan y os puedan iluminar para vuestras catequesis y bueno, daros alguna pista. Ya sabéis que los niños necesitan también identificarse con los personajes y saber quiénes son y imaginarlos, ¿no? Y pintarlos de alguna manera con la imaginación, imaginárselos. Esto merece la pena porque le damos al niño un modelo de identificación, un modelo con el que identificarse, con el que no lo vean solo como un personaje del pasado, sino como alguien que hoy tiene, ¿no? Tiene valor y pueden actualizarlo. Y aunque solo se queden
con la imagen de un personaje del pasado, si eso queda grabado en su alma, pues alguna vez se podrán identificar con él. La vida da muchas vueltas, y si tienen esa imagen grabada, algún día podrán decir, es que mi vida, mira, esto le ocurrió a Jeremías, o esto le ocurrió al profeta Jonás, o esto le ocurrió al pequeño Samuel, ¿no? Y se darán cuenta que la Biblia no es algo del pasado, sino que es algo siempre actual, y que las historias que cuenta, aunque son historias del pasado, y con un lenguaje pasado también, el lenguaje ha cambiado mucho, y seguirá cambiando, ¿no? Pero lo que permanece detrás del lenguaje, eso es invariable y eso queda grabado en nuestra alma para siempre. Bueno, pues de esto se trata. ¿Qué significa que habló por los profetas? ¿Cómo habla Dios? Y el primer texto seguro que lo conocéis porque lo habéis utilizado más de una vez en vuestras catequesis, el pequeño Samuel. Yo le decía ahora a nuestra amiga psicóloga que la Biblia tiene mucha psicología, que los biblistas y los psicólogos nos llevamos bien, porque la Biblia tiene mucha psicología, ¿no? Mirad cómo empieza la narración de todo el ciclo de Samuel, ¿no? La casa de Elí, ¿no? Dice, los hijos de Elí eran unos desalmados, bueno, que no reconocían al Señor. Ya está, ya lo ha dicho todo. Dice que Samuel servía en presencia del Señor revestido de un efod de lino. Era como un monaguillo que estaba en el santuario con Elí. Me vaya a perdonar que haga una broma con esto, con el efod del pequeño Samuel, del monaguillo Samuel, porque cuando yo tuve que prometer mi cargo de canónigo, yo no llevé puntillas, como se llame eso, no me acuerdo lo que va sobre la sotana, me lo hicieron de tela de hilo, de lino, y era muy sencillo, era lo mínimo, ¿no? Era prácticamente sin puntilla. Y el canónigo de Historia del Arte, Fran Alegría, dice, oye, Cristóbal, ya sé por qué tú has elegido esa manera, ¿no? Dice, eso es como el efod de Samuel y el efod de David. Tú, como eres del Antiguo Testamento, pues has buscado un que sea así. No me acuerdo ni del nombre, o sea, fijaos qué desastre que soy en eso. No sé si me lo he puesto 2 veces, o sea que... Entonces, pues, me acuerdo ahora de esto, ¿no? Él era un monaguillo, ¿no? Y su madre le hacía cada año una túnica pequeña y se la llevaba cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio anual, ¿no? Él estaba sirviendo allí, y luego tenemos al joven Samuel, que servía al Señor al lado de Elí, y dice el narrador, estos son detalles muy interesantes, lo mismo que nos dice que los hijos de Elí eran unos desalmados, que no escuchaban al Señor. Dice, en aquellos días era rara la palabra del Señor, era rara, y no eran frecuentes las visiones. La situación era muy mala, había mucho sufrimiento, los filisteos campaban a sus anchas, campaban a sus anchas, no respetaban nada, y no había quien liberara al pueblo de aquellas opresiones. Y dice, era rara la palabra del Señor, y no eran frecuentes las visiones. Bueno, y un día Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, aquí estoy. Pero fue a donde Elí, creyendo que era Elí quien le llamaba. Aquí estoy es algo muy, muy importante en toda la Biblia, ¿no? Porque aquí estoy lo dice el monaguillo y el joven
el joven Samuel, lo va a decir también Isaías, el profeta, el día de su vocación: aquí estoy, mándame. Lo va a decir el salmista: aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito en tu libro. Lo va a decir la Virgen María: aquí estoy. Este aquí estoy en hebreo se dice Hinneni, se dice así, es una expresión unida, ¿no? Hinneni, heme aquí, aquí estoy. Y es una expresión muy fuerte, muy fuerte. Eso demuestra que el corazón de Samuel estaba inquieto. Samuel era un joven inquieto. Aquí estoy. Aquí estoy. El Señor quiere que nosotros le respondamos así: aquí estoy, ¿no? Con esa sencillez. Bueno, pues ya sabéis la historia. Ya sabéis lo que le va a decir, ¿no? Elí al joven Samuel. Tú dile que aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la primera actitud que nosotros debemos tener, porque el Señor quiere hablar. El Señor quiere hablar. La crisis de hoy no es que el Señor no hable, es que no es escuchado. Y si al Señor no se le escucha, pues hay crisis de la palabra, hay crisis no es frecuente la palabra entre nosotros. Y una palabra auténtica, una palabra que genere confianza y que genere autenticidad y verdad. Nosotros somos el pueblo que busca la verdad. Entonces, pues así es. Ya conocéis la historia perfectamente, ¿no? Y conocéis esto que lo habéis trabajado seguro en vuestras catequesis. Así, de esta manera tan sencilla, habla el Señor, a través de un joven que quiere responderle, que aprende a través del anciano Elí a responder al Señor, porque Elí le dice: tú di, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya has dicho lo que tenías que decir, aquí estoy. Ahora di también: habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, esto es hace ya muchos años me encargaron que yo dirigiera un libro sobre el profeta Jonás. Entre los biblistas españoles no había muchos aficionados a este profeta, a un profeta muy raro. La ballena, la historia de la ballena y todo eso. Que no es ballena, que es un gran pez, ¿no? Porque en Jonás todo es grande. Y tuve que buscar colaboradores en Italia, en Jerusalén, en Israel, un monje benedictino, un abad benedictino de Tavga, el padre Vincent Moga, que era el que más sabía sobre el signo de Jonás en los evangelios, y un argentino también, Ariel Álvarez Valdés, lo conocéis por sus libros, seguro, también tiene un artículo en este libro. Y bueno, hicimos un volumen de reseña bíblica sobre el profeta Jonás. De esto ya hace muchos años. Mi sobrino Lázaro creo que tiene ya 25 años, es posible que los tenga, sí. Está en Lituania trabajando, y él tenía ahora ahí 5 años, y fijaos cómo resume él al profeta Jonás. Yo me senté al ordenador y él me lo dictó. ¿Por qué? Porque su profesor de religión le hizo interiorizar esa narración. Y él lo contaba así, es tal cual, ¿eh? Es verdad que Lázaro, para la cuestión lingüística y para los profesores lo decían, él tenía facilidad en comunicación y en comunicación escrita y verbal, aunque él se ha hecho informático, ¿no? Como la carrera de moda ahora. Dice: el Señor le dijo a Jonás que le dijera a todo el mundo que fuera bueno. Y le dio miedo y se fue en un barco. Yo me voy en el barco y el Señor no me encontrará. Y se fue. Pero como el Señor está en todas partes y lo ve todo, y hubo una tormenta, y se tiró al agua y se calmó todo. Y vino una ballena grande y se lo tragó. Y estuvo 3 días en la boca de la ballena y 3 noches. Y comió pescado.
Y también hizo otra cosa, le rezó al Señor. Y el Señor le dijo a la ballena: ballena, vomita a Jonás y déjalo en la orilla de la playa. Y luego Jonás hizo lo que le dijo el Señor, y se fue al pueblo que le dijo el Señor, y lo hizo, y ya está. Esto es gracias a su profesor de religión, allí en Bullas. ¿Sí? Y entonces Juan Carlos García Domene, que era el que llevaba la sección didáctica de cada uno de los libros estos, había una sección didáctica para ayudar a profesores de religión, a catequistas, la revista Reseña Bíblica, ¿no?, que se sigue publicando. Yo colaboro todavía con ella alguna vez. Ese es el dibujo que hizo, ¿no? Y bueno, pues así comprende un niño una historia bíblica, ¿no? Yo le he tenido que recordar a mi sobrino que él es como Jonás, porque él viaja, va, viene, pues como son los jóvenes de hoy. Está viviendo en Lituania ahora y está trabajando para una empresa de Murcia. Y la entrevista de trabajo se la hicieron desde Miami. O sea que... Y él va y viene, sus padres se echan las manos a la cabeza diciendo, pero este zagal... Y yo le he recordado alguna vez que es como Jonás. Dice, ¿y qué hizo? Y le rezó al Señor. Y le rezó al Señor. Yo se lo recuerdo muchas veces. Acuérdate de lo que hizo Jonás. Bueno, pues el Señor habla así. Incluso le habla a gente que no quiere saber nada de él, porque Jonás no quería saber nada de él. Dice, se fue en un barco. El Señor le dijo que le dijera a la gente que todos fueran buenos, pero Jonás no quería. Se fue en un barco. Pero del Señor no se puede huir, y entonces pues el Señor vino una ballena, se lo tragó, comió pez dentro de la ballena y hizo otra cosa, le rezó al Señor. Pero finalmente el Señor le dijo a la ballena, ballena, vomita, Jonás. Y finalmente pues Jonás tuvo que cumplir su misión. Y así habla también el Señor a gente que no quiere saber nada de Él, que huye de Él, porque mucha gente huye de Dios. Y el Señor pues se las apaña también para que encontrarse también con esta gente. El Señor habla, sigue haciéndolo, incluso así también. Y bueno, ahí tenéis un almendro florecido. Me encanta esto, y mi paisano sabrá por qué. Ese espectáculo de finales de enero, a veces de ver una rama de almendro florecida, ¿no? El Señor habla también a través de la naturaleza. Me refiero a la vocación de Jeremías. Jeremías estaba paseando por el campo. Él había leído ya el libro. Había ya un libro escrito que es la ley del Deuteronomio. Se leía, la había escuchado, se leía en el templo de Jerusalén en una fiesta de otoño que la había mandado el rey Josías. Era leer la ley escrita según el estilo del Deuteronomio, que es un estilo muy del corazón, muy parenético. Escucha, pon tu corazón, tú sigue los caminos del Señor, todo esto, ¿no? Entonces se leía, era un día de ayuno y se leía aquello, se proclamaba desde el templo de Jerusalén. En esa ley está escrito algo que dice, yo suscitaré un profeta de entre vuestros hijos, pondré mis palabras en su boca. Un profeta como Moisés, les recuerda. En el libro del Deuteronomio recuerda eso, y eso era lo que se leía. Jeremías escuchó eso, siendo un zagalico de 14 años, un nahar, pero 14 años en aquellos entonces era como para nosotros unos 18, 20 años. La edad cronológica, eso también los psicólogos lo saben, en la época antigua los niños ya trabajaban muy temprano y eso madura, y la madurez llega antes, ¿no? Entonces Jeremías estaba así, con ese anhelo que había escuchado, y ya sentía algo en su corazón. Y un mes de enero, finales de enero, principios de febrero, él, paseando por el campo, ve una rama de almendro florecida. ¿Sabe mi paisano que es perfectamente eso? Además los biólogos lo explican mejor que nosotros, porque dicen que el almendro capta muy bien en los primeros rayos del sol, tiene esa característica, ¿verdad? No sé qué, tiene un nombre científico, pero ahora no me acuerdo, ¿no? Entonces, es posible ver una rama de almendro florecida, ¿no? Porque esa rama le da el sol más que a la otra parte, y tú puedes ver, oye, pero si todavía no han empezado a florecer los almendros, y florece solo una rama.
y le dice, y Jeremías siente la voz de Dios, que le dice, Jeremías, ¿qué ves? Porque él ya ha sentido la vocación. Y Jeremías le ha dicho, Señor, que soy un muchacho, que yo no sé hablar. Y dice el Señor, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Yo pondré mis palabras en tu boca. Yo, donde yo te mande, tú irás, ¿no? Y entonces, pues el profeta no está muy... Eso en el mes de octubre, noviembre. Y ahora llega el mes de enero y él ve una rama. Y dice, Jeremías, ¿qué ves? Veo una rama de almendro florecida, Señor. Dice, pues, muy bien has visto. Así estoy yo, como el almendro vigilante. El almendro, en hebreo se dice soket. El verbo sakat es vigilar. Es el árbol vigilante. Dice, pues así estoy yo, como el almendro, vigilando para que mi palabra se cumpla. Tú confía que para que se cumpla mi palabra, así estoy yo, vigilando. Tú confía. Confía que mi palabra se cumplirá. Jeremías sufrió mucho. Tuvo que confiar muchísimo. Pero él fue fiel, confió hasta el final en que la palabra del Señor se cumplía. Y así fue. El Señor habla así también, contemplando la naturaleza. Cuánto bien podéis hacer con los niños y niñas de hoy, sacándolos de la pantalla y haciéndoles contemplar esos detalles de la naturaleza, los pajaricos, los árboles, todo eso que se da en vuestros pueblos, ¿no? Las primeras floraciones. Todo ayuda, todo es catequesis. Dios habla así también. El alma contemplativa terminará encontrándose con Dios. Contemplar la naturaleza es otro camino. Dios habla así también. Y bueno, la vocación de Matteo Leví. Mi paisano lo conoce, está en San Luigi dei Francesi, allí en Italia, muy cerca de lo que es el Parlamento, ¿no? Sí. El Quirinale no, la presidencia no, creo que es el Parlamento. La Plaza de España y el Parlamento. Sí, está la iglesia de San Luis de los Franceses y está este cuadro de un pintor un poco especial, de Caravaggio, ¿no? La vocación de San Mateo. Fijaos cómo dominaba la luz y cómo el Señor pasa. Y dice un Santo Padre que es que le miró con compasión, con misericordia. San Mateo lo dice, ¿no? Que el Señor dijo cuando lo llamó a él, misericordia quiero y no sacrificios. Id y aprended que misericordia quiero y no sacrificios. Esto San Mateo, que era un escriba y se sabía muy bien la ley, era un levita, escriba, al servicio estaba en la mesa de impuestos, en el telonio, que le llamamos, ¿no? Y allí estaba, centrado en él mismo, contando las monedas, pero el Señor dice, tú, otros dicen, seré yo, pero no, es aquel. Es el que no quiere levantar la vista, ese. Tú, vente conmigo. Y el Señor llama y llama y llama también a grandes pecadores. El don de la conversión nos tiene que hablar a nosotros también. Sabed, los catequistas y las catequistas, sabed mostrar estas conversiones. Esta gente que no ha querido saber nada del Señor, pero que han sentido esa llamada, porque el Señor, cuando la luz entra e ilumina tu vida, tu oscuridad, te saca de tus dineros, de tus comodidades. Los otros están creyendo que se lo está diciendo a ellos, pero no, se lo está diciendo a ese que está ahí contando la money, ¿no? Bueno, pues también el Señor llama así, otro modelo. Y finalmente, otro modelo de cómo habla el Señor. En el libro del Apocalipsis, estos días estamos leyendo a Daniel, esas lecturas tan largas, ¿no? Pero preciosas, la de ayer, las 4 bestias, ¿no? Y Daniel y el anciano. Es una lectura para ir pintándola. Yo la leía, ayer celebré 2 veces, uno en la Fuensanta, porque estuve todo el día con las benedictinas, y cuando fui a la parroquia.
Y yo estoy escuchando esa lectura y la estoy pintando. Estoy pintando a las 4 bestias y después no es muy agradable imaginarse a las 4 bestias, sobre todo la cuarta bestia, esa que tiene un cuerno. Ya sabéis que el cuerno es el signo del poder y a través de ese cuerno tiene como una especie de boca que profiere insolencias. Es una boca insolente. ¿Qué significa insolencia? Pues que dice lo que se le ocurre, lo primero que le viene a la cabeza, lo que le da la gana, manipula, miente. Porque hay gente que con el lenguaje, con el decir, dice lo que quiere y le da la gana. Y nos engaña continuamente, ¿no? Y manipulan, mienten, seducen, ¿no? Esa es la cuarta bestia a la que se le quita todo el poder, porque viene el Hijo del Hombre y trae un reino que será ya para siempre. Esas profecías de Daniel que estamos leyendo estos días se prolongan en el gran libro del Apocalipsis. Y ahí hay otro modo de hablar de Dios, ¿no? Que es ahí está San Juan, en la isla de Patmos. Iba a buscar un cuadro que tenemos por aquí en el Mubán, pero no lo encontré, el de Valdés Leal, que está aquí en el Mubán, y no lo encontré esa fotografía. Pero bueno, este también es bueno. Y esa mirada que tiene San Juan hacia la voz y a la luz de Dios, ¿no? Y está con la pluma escribiendo, es otro modelo de cómo Dios habla. Dice que es un domingo por la mañana. El libro del Apocalipsis dice que es un domingo por la mañana, por tanto el día del Señor, el día de la resurrección. Él va a escuchar precisamente a Jesús resucitado que le habla. Dice que oye como una gran voz, tiene esa gran voz, suena como una trompeta, es una voz trompetera. Sabéis que la voz trompetera existe. Los que estudian canto y tal dicen que los que tienen voz trompetera no necesitan micrófono. Por ahí hay algunos lectores que si no les ponemos micrófono no pasa nada. Tienen voz trompetera, ¿no? Pues entonces San Juan escuchó esa voz trompetera y lo que vio a Jesús resucitado, ¿no? Y le dijo, escribe y di lo que tengas que decirle. Escribe a las iglesias, anímalas. Diles porque están siendo fieles, sí, pero hay algo que en lo que fallan. Tengo contra ti, tengo a favor tuyo, pero tengo contra ti. Todas las cartas, que es lo primero que escribe en el libro del Apocalipsis, las 7 cartas son una maravilla, ¿no? Tengo a favor tuyo que has resistido, que has dado testimonio de mí, pero tengo contra ti que has olvidado el amor primero, que ya no sientes como antes, que no vives tu fe como al principio. Y entonces, pues hay que animar a que vuelvan a ese amor primero, porque entonces el Señor te dará una piedrecita, escribirá tu nombre sobre una piedra blanca, y ese nombre que escribirá solo tú lo sabes. Todos tenemos un nombre que solo Dios y nosotros lo sabemos. El tema del nombre es muy importante también. ¿Cómo hacerle sentir a un niño ese amor de Dios? Ese saber que son únicos para Dios, que es único, que Él es único, que ella es única. ¿Cómo hacérselo ver? Con el gran problema que tiene el siglo XXI, que los psicólogos, los psicosociólogos también lo están analizando en este momento, y hay cosas escritas. A nivel de espiritualidad, Maribel Rodríguez tiene ya un libro escrito y publicado, El narcisismo espiritual, como la gran enfermedad del siglo XXI que también nos afecta a nosotros desde el punto de vista de la fe. Narcisismo, que es individualismo, que genera manipulación del otro, que tuerce el lenguaje, que lo retuerce para manipular y para convertirme yo en el centro y ya está. Y bueno, tiene
tiene muchas fases, muchas manifestaciones, eso Maribel lo analiza muy bien. ¿Y cómo decirle, ¿no?, que somos únicos para Dios, que no necesitamos tanto mirarnos en los demás cuanto en Dios? Y cómo escucharle a Él, para que Él nos diga precisamente que somos únicos. Y que todos tenemos una vocación, y que la vocación del otro no es mejor que la tuya. Y que ni el otro tiene por qué ser mejor que tú. Tú eres distinto, tú eres distinta. Tú eres amado y amada de Dios. Eso es lo más difícil que tenemos hoy, porque hay tantas presiones en las redes sociales, tantos modelos, ¿no?, y tantas cosas, que la seducción, la tentación está continuamente ahí, ¿no? Entonces, en las cartas del Apocalipsis, lo que se trata de decir a cada comunidad es única. Cada iglesia es única. Y las iglesias es como nosotros también, ¿no? Por eso la Iglesia Católica es una iglesia de iglesias. Di a las iglesias, es decir, di a la iglesia. Esta pluralidad del catolicismo es algo importantísimo para nosotros, porque el cristianismo nace así, ¿no?, con esa pluralidad de comunidades, con esa pluralidad de manifestaciones espirituales, porque somos únicos para Dios. Lo importante es un solo Señor, ¿no?, una sola fe, un solo bautismo, pero comunidades que expresan su fe con diversidad, y eso genera una pluralidad, una catolicidad, una universalidad, ¿eh? Esto es muy importante. Y vosotros, que tenéis que fijaros en cada niño y en cada niña, ¿cuántos niños y cuántas niñas, yo preguntaría a las parroquias hoy, aquí está la psicóloga, tenéis con necesidades especiales, y cómo los tratáis, ¿no? Nosotros ya llevamos este es mi 5º año en la parroquia, a nosotros ningún año nos ha faltado algún tema de estos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer por ellos? Pues tratarlos con mucho cariño, hacer que se puedan integrar, estar más pendientes de ellos, sí, pero con cuidado también, para que no, porque hay niños que son muy inteligentes, que tienen estos síndromes, ¿no?, pero son muy inteligentes y se dan cuenta de todo, precisamente, porque tienen una alta sensibilidad. Y bueno, no es fácil. Yo recuerdo una niña el año pasado en estas comuniones que hemos tenido, ya de grupos más reducidos, también con problemas especiales, que ella, después de la comunión, de ella y de sus primos, tuvimos un bautizo. Pues al finalizar del bautizo, estaba yo todavía en la pila bautismal, se abrazó a mí con una naturalidad que los padres me lo dijeron. Dice, es que ella es así, ella se expresa así, ¿no? Y es una manera de agradecer y de decir que se ha sentido bien entre nosotros, ¿no? Este es uno de los grandes retos de la catequesis, ¿no? Yo me gustaría que leyerais de vez en cuando las cartas que escribe, que el Espíritu le dice que escriba. Escribe, y diles, y a cada una le dice algo. Tengo a favor tuyo, pero tengo contra ti, que tienes que mejorar esto, ¿no? Que tienes que... Y yo te daré el premio, ¿no? O sea, es decir, yo te aseguro, yo te alimentaré con un maná secreto, yo te daré un nombre que solo tú sabes, que solo tú y yo sabemos. Es decir, bueno, pues todo eso está ahí. Dios habla así también. Bueno, y otra cosa importante que quiero deciros es que, y esto es muy importante en nuestra tradición católica, nosotros no somos religión del libro. Nosotros no somos religión del libro, y esto lo puedo decir así. La palabra es antes que el libro. La palabra, una palabra que escuchamos, una palabra, cuando Jeremías escucha aquella palabra de pondré mis palabras en su boca, lo que yo le diga dirá, y donde yo lo mande irá. Suscitaré un profeta entre vuestros hermanos, igual que Moisés. Jeremías, que había escuchado eso, después encuentra la palabra en medio de la naturaleza, en aquella rama de almendro florecida, ¿no? Y yo le invito a mi sobrino a que encuentre la palabra de Dios, se encuentre con Dios a través de Jonás.
Este verano estuvieron aquí, en septiembre, estuvo cuando vino la Virgen de Éfeso, yo les esperé a él y a su novia allí en la Fuensanta y a su hermana, y después me los traje aquí y llamé a Fina, la bibliotecaria, digo, Fina, encuentra el número de Jonás. Y cuando le abro y ve Roberna, la lituana, la chica, dice, Lázaro Amor Sevilla. Dice, ¿ese eres tú? Cuando tenías 5 años, digo, sí, no, es que mi sobrino es como Jonás. Siempre se lo recuerdo, ¿no? Entonces, invitarle a los niños a que se identifiquen, a que encuentren esa luz en su vida, que lo que les mostremos, los modelos que les mostremos desde la Biblia, desde la palabra de Dios, sean modelos que después le den luz a ellos. Más tarde o más temprano esa luz vendrá a su vida, ¿eh? Esa luz vendrá a su vida. Sí, aunque se muevan en las oscuridades de este mundo. Entonces, para las primeras comunidades cristianas, la base principal de la catequesis y de la liturgia no fue la Biblia, sino la palabra y las acciones de Jesús. Cuando el Nuevo Testamento no se había escrito, empezó a escribirse 20 años después, el Evangelio de San Marcos, lo que existían era la memoria de las palabras de Jesús. Y una memoria viva, una memoria que circulaba a través de las catequesis de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Y de los didascaloi, que eran los catequistas. Los maestros eran los catequistas, que eran capaces, eran los hombres y mujeres memoria, les llamamos. La memoria era muy importante, era donde se escribía en la antigüedad. La escritura es algo extraordinario. En el Nuevo Testamento, en la fase del Nuevo Testamento, es menos extraordinaria, pero es extraordinaria también la escritura, muy extraordinaria. En el Antiguo Testamento ni os cuento. O sea, la escritura no existía. Entre otras cosas, el papel era algo importado de Egipto, algo carísimo, era el papiro, era de importación. Eso quién lo podía pagar, ¿no? Entonces, los hombres, los catequistas eran hombres y mujeres memoria, que hacían memoria de las palabras del Señor. Y esa memoria era una memoria que iba creciendo y se iba actualizando. Por eso los 4 evangelios. Y se iban recordando palabras del Señor. No todas se escribían a la misma vez cuando se empezaron a escribir los evangelios, sino que fueron escribiéndose paulatinamente y recordándose y actualizándose. Porque recordaban en ciertos momentos por los que estaban pasando las comunidades lo que el Señor había dicho y cómo lo había dicho, y eso les iluminaba. Y así, la palabra es antes. La celebración de la Eucaristía se celebraba la Eucaristía se celebraba sin libros. Vamos, yo creo que esto está claro, ¿no? Eran las palabras del Señor. Yo he celebrado una vez la Eucaristía sin nada. No podía llevarme libro ni nada. En Argelia, en los campamentos saharauis, en Tinduf, Día de la Inmaculada. Diciembre. Los seminaristas se habían ido de ejercicios espirituales esa semana y yo me fui a Argelia con un grupo de voluntarios que iban a llevar alimentos. Me lo ofrecieron y me fui. Y yo dije, ya sabéis que soy cura. Y me dice uno, el que me había invitado, Cristóbal, ¿qué necesitas? Digo, yo quiero celebrar la misa. ¿Qué necesitas? Digo, un poco de vino, que hay, un poco de pan, y las palabras del Señor yo las sé. No podía hacerlo de otra manera. Yo no podía, además tuve que entrar con un visado por el puerto de Orán, tuve que entrar con un visado de profesor universitario a través de la Universidad de Salamanca. No podía decir que era cura, me jugaba el pellejo. No, te podían hacer un seguimiento o algo así, ya me lo dijo el obispo de Tánger, Monseñor Agrelo, cuando se lo conté, dice, no vuelvas, ni se te ocurra. Porque si se han enterado que tú ya eres cura, te pueden hacer un seguimiento. Entonces, claro, yo tenía las palabras del Señor. Yo tenía la misa, no era la misa completa nuestra, ¿no? Yo podía recordar el Evangelio
de la liturgia de ese día y lo que nos decía la palabra de Dios y María y tal. Es verdad que el prefacio no me lo sabía, varias cosas, ¿no? Pudiendo celebrar la Eucaristía en condiciones normales, tenemos que hacerlas así, como nos manda la Iglesia. Pero hay momentos, como celebró la Eucaristía el cardenal Fantuan en la cárcel, durante todos los años que estuvo preso. No pudo tener nada. Entonces, quiero deciros que así, ¿no? Ellos, además la memoria a ellos les funcionaba mucho más que a nosotros, porque nosotros, la memoria, como tenemos tanta información, la palabra es antes que el libro, ¿no? Entonces los apóstoles continuaban la obra de Jesús. Jesús había instituido el sacramento de su cuerpo y de su sangre y había ordenado a los apóstoles celebrarlo en su memoria. Se mostraban asiduos a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal, a la fracción del pan, a la celebración de la Eucaristía y a las oraciones. Oraciones que se iban creando, ¿no? Vosotros, componer himnos al Señor, dice San Pablo en Colosenses, ¿no? Con todo, con alabanzas, himnos inspirados, ¿no? Y así sale nuestra liturgia, poco a poco, ¿no? Pero la base de la liturgia es el centro, son las palabras del Señor. Y eso es lo mínimo que hace falta cuando no se puede hacer de otra manera. Yo en aquellos entonces, de la semana que estuve, por lo menos ese día quise celebrar la Eucaristía. Ya sé que me arriesgué, pero cuando tuve confianza con la familia que vivía y los que me acompañaban eran de confianza, pues lo hice, ¿no? No sé si hice bien o no. Agrelo se quedó un poco a tablas cuando dije, lo hizo así, dice, madre mía. Digo, bueno, la palabra es antes que el libro, ¿no? Nuestra religión cristiana no es una religión del libro, sino la adhesión a una persona, a Jesús, el Cristo, por la fe y por la vida. Esta adhesión no se da gracias a un libro, sino gracias a una palabra viva. Por eso hay que hacer viva la palabra. Por eso hay quien dice, bueno, los protestantes van todos con sus Biblias a la iglesia. Es que nosotros no somos religión del libro, y nuestra Biblia en la iglesia es el leccionario. Es una palabra que se proclama. Se trata, pues, de oír una palabra viva y no de leer un texto fijado por escrito. Esta era la situación de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Somos un pueblo de palabras y esperanza. Hemos creado un reino, pero sin construir palacios y castillos. Solo hemos ensamblado palabras entre sí. Eso lo dice un judío. Diciendo que es el pueblo judío que se ha librado de tantas cosas. Pero ¿qué queda de los egipcios y de sus pirámides? ¿Qué queda de los asirios y de sus ejércitos? ¿Qué queda de los babilonios? ¿Qué queda de todos ellos? Pura arqueología. ¿Qué queda del pueblo de la Biblia? Todo, su palabra, una palabra viva que se mantiene proféticamente en la historia. Él ha querido necesitar nuestras capacidades y utilizarlas para llevar la alegría de su amor a todos los hombres. Así, utilizando nuestras capacidades, esa es la profecía, ¿no? Palabra de Dios a través de hombres inspirados. Y por eso hay que traducir la palabra. Traducir es adaptar un mensaje a alguien concreto, ¿no? Vosotros tenéis que traducir esa palabra a vuestros niños y niñas. No podemos comunicar algo sin añadirle parte de nosotros mismos. Por ello, esa parte debe ser la mejor. Esta es una frase del libro de Miguel Alacid, Comunicar el Evangelio. Ese libro ha salido aquí, ha nacido aquí. Hemos trabajado con él varios profesores acompañándole, ¿no? Y San Jerónimo, que es el gran traductor, nos lo recuerda. Nosotros somos religión, en todo caso, de la traducción. Traducimos, actualizamos, buscamos que la palabra sea viva y eficaz, que llegue a los corazones. No hacemos arqueología. Nadie puede dar lo que no posee. Comunicar el Evangelio. Estoy recordando el libro de Miguel. Y entonces, como bautizados, estamos llamados a la vida espiritual y contemplativa y podemos dialogar con Dios en nuestro corazón a través de su palabra. Y os recuerdo lo que dice el Vaticano II en el gran documento de la Dei Verbum. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos
Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Esta es la esencia de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Eso es lo que significa y que habló por los profetas. Vosotros continuáis. Por tanto, os invito a que hagáis en vuestras parroquias también con los niños, ahora que viene el domingo de la palabra de Dios en enero, pues a que hagáis también semanas de la Biblia, semanas de oración con ellos, a que abráis la Biblia con ellos. Pero si abrís la Biblia es para hacer la vida, para que los niños, como nos han enseñado en los oratorios de niños pequeños, ¿no? El padre Gonzalo, que se busca que el niño salga memorizando al menos una frase del Evangelio, ¿no? Pero esa frase la ha rezado en el oratorio y el niño se va con esa frase. Dejad que los niños se acerquen a mí, que no olviden nunca esa frase, ¿no? Amaos como yo os he amado, que no lo olviden nunca. Eso, siempre que se hace oratorio con la palabra, nosotros tenemos que intentar eso, esa memoria también que quede en los niños. Porque Cristo, el Señor, no solamente está en el pan y el vino, en las ofrendas, está en su palabra. San Jerónimo, y es una de las grandes frases que el Vaticano II recuerda y que el Papa Benedicto y el Papa Francisco también han recordado, dice: ¡ay, Dios mío!, decía Jerónimo, San Jerónimo, vosotros partís el pan y se os cae un trocito y andáis muy preocupados, pero no habéis escuchado bien la palabra, o no la habéis proclamado bien, o no la habéis predicado bien y no os preocupáis tanto. Pues sabed que Cristo está en esa palabra. Cristo está presente de forma unida en la Eucaristía a través de su palabra y el pan, a través de la palabra y el pan. Incluso eso en el arte actual se tiene que mostrar. El ambón es como un altar de la palabra, es prolongación del altar, ¿no? Bueno, pues he terminado un poco antes y que el Señor os bendiga, y deciros que yo en mi parroquia, aquí están las catequistas, también de Santo Tomás de Aquino, deciros que nosotros estamos intentando eso, que gracias a ellas se está intentando, porque yo soy intuitivo. Ya me lo dicen algunos profesores, dicen: Cristóbal, tú eres intuitivo, tienes ideas, pero a veces te cuesta plasmarlas. Digo, si tengo gente a mi alrededor que me ayude, yo las plasmo. Si no, pues soy de ideas, si es verdad, soy intuitivo. Pues gracias a ellas, las catequesis dominicales, esto no es nuevo, es un modelo francés, ¿no? La escuela dominical, que para mí la catequesis debería ser así, ¿no? Pues está medio funcionando con padres y niños. A veces nos falta gente que acompañe a los padres. Antes de la pandemia los tuvimos, un grupo de matrimonios. Pero ahora eso de empezar con los niños con un canto o con 2 cantos, para que los niños hagan un poco de gimnasia, ¿no? Se muevan los brazos y hagan la señal de la cruz y se miren unos a otros y salgan de su mundo. Y entonces después ya nos vamos a la catequesis y después continuamos con la Eucaristía. Sí, entre la catequesis y la Eucaristía hay que sacar a los niños por lo menos 5 minutos al jardín. Nosotros tenemos jardín para que después puedan entrar en la Eucaristía también de un modo más tranquilo. Y todo eso pues empezando prácticamente a las 11:10, entre que cantamos y no cantamos se nos hacen las 11:20, de 11:20 hasta 12 menos 5 en la catequesis, más o menos, y después ya a las 12 la misa, empezando con el Ángelus. Y ese es nuestro modelo. De vez en cuando hacemos oratorio con los niños, enseñamos a rezar, y al oratorio invitamos especialmente a los padres que nos acompañan. Cuando teníamos el salón de abajo, porque ahora por el tema del COVID no tiene suficiente ventilación y no lo hacemos, los niños se ponían en la alfombra y los padres en los bancos que están alrededor. Y yo he visto a padres, tuvimos un concierto, fue la última actividad que tuvimos antes de la pandemia, que es, no sé si conocéis el disco Canta Alabanza, de Rosa Cruz y sus hijos, ese disco de la Renovación Carismática de Niños,
el canta alabanza, donde está el Buenos días Señor, el tren, todas esas canciones, a nosotros nos han venido de maravilla. Y entonces vino Rosa Cruz y sus hijas, y 3 de sus hijas, y las invitamos a que nos diera un concierto oración. Fue muy rápido porque se tenían que ir enseguida al avión, tuvimos que buscarles quien les llevara a Alicante, y yo he visto a padres y a madres emocionados con sus hijos cantando, abrazados a sus hijos cantando. Y esos son recuerdos que quedan grabados. 2 años de catequesis merece la pena para una cosa como esa. Lo que queda grabado en el corazón, en el alma de un niño, ahí queda. Si es un canto repetitivo, si es un texto del Evangelio, si es un gesto, si es una sonrisa, todo eso habrá merecido la pena, porque les habremos hablado de Dios y habremos hecho de profetas, y Dios habló por los profetas. Pues muchísimas gracias, don Cristóbal.